Hola, mi nombre es Orlando Lucía Restrepo. Un cordial saludo para todos y todos. Hoy tendremos un episodio más de nuestro podcast sobre feminismos. Recordándoles que esta es la píldora para promover el pensamiento crítico y combatir la desinformación. Hoy estoy con otras compañeras. Hola a todos y todas. Ya en anteriores oportunidades nos han escuchado en este espacio de formación que traemos desde el sindicato de Azotra con Fama. Y con ustedes pues les habla Lina Pérez, quien está acompañando este espacio para que conversemos acerca del feminismo y su incidencia en el sindicalismo. Con ustedes tenemos una invitada de lujo que ya se va a presentar. Ella se llama Carolina y le abrimos el micrófono para que Carolina nos cuente un poquito de ella. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Lina y Orlando, por la invitación. Mi nombre es Carolina Villacortés, yo soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo especial amor y énfasis sobre todo por lo que es el feminismo del enfoque de género y enfoque diferencial. Siento que este espacio es altamente importante y nutritivo para que nos pensemos de una forma distinta a lo que hoy día pensamos lo que es el sindicalismo, y también para que construyamos muchas ideas sobre digamos cuáles son estas estructuras y cómo deberíamos de plantear unas nuevas propuestas para este. Entonces les agradezco mucho por su invitación. Es con mucho gusto, Carolina. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de reconocer a nuestras mujeres dentro de la vida sindical, social y el desarrollo cultural de nuestro país, nuestra región. Por eso vamos a recordar la historia de María Cano. Ella es una mujer antioqueña. Su nombre completo era María de los Ángeles Cano Márquez. Ella nació en 1987, murió en 1967 a principios del siglo XX. Realmente esta era una mujer que no provenía de una familia común y corriente. Sus padres, Rodolfo Cano y Amelia Márquez, eran vanguardistas en la época, en aquel momento. Ella era la menor de 8 hijos y sus padres no solían seguir las costumbres normales de la época, como era ser agricultores, recolectores de café. Ellos se dedicaban más a las actividades intelectuales. Su padre, más que todo, se dedicaba a hacer tertulias en su casa con sus amigos. Y como era la época de industrialización de Medellín, ellos estaban ávidos de conocimiento sobre esto. Y la que hacía las lecturas para las tertulias en la casa era María. Ella le encantaba leer porque su papá las invitaba igualmente a ellas a las tertulias. Y de esta manera ella fue entrando en conciencia y haciéndose notar su independencia, su inteligencia y todas las ideas políticas que en ella empezaron a surgir. Ella era una ávida de conocimiento y escribía sobre las realidades sociales de la época. Y viendo tanta desigualdad, decidió dedicarse a ayudar a los más necesitados, especialmente a las mujeres obreras. Es allí donde ella empieza un papel protagónico. ¿Por qué? Porque ella empezó a cuestionarse el tiempo que las mujeres pasaban por fuera, que eran más de 20 horas, y luego las tareas de su hogar. Estaban entre fábricas y hogar, eran más de 20 horas. Y se dedicó a visitar los barrios, dándose cuenta
de la precariedad en que vivían las familias. Comprendiendo toda esta situación, ella empezó a cuestionarse y pensar en qué momento estas mujeres descansaban, si permanecían en las trilladoras de café, en las fábricas de botones, en las cigarrerías, en las fábricas de confecciones y tejidos. Entonces, ella empezó a pensar sobre la división del tiempo, que esas 24 horas debían dividirse en 3 partes, que eran trabajo, estudio y descanso. Entonces ella, al ver toda esta situación, dejó las obras de caridad y se dedicó a hacer activismo político, aunque era prohibido en esa época, porque eran los hombres los que decidían por las mujeres y lo que éstas podían o no hacer. Pero ella, en medio de su libertad de conciencia y el apoyo que tenía de sus padres, inició su activismo político desde casa, que era donde hacía las reuniones con los estudiantes y con los obreros. Y allí debatía temas con ellos y les enseñó que uno debía trabajar para vivir, no para sobrevivir. Algo que se lograba si se organizaban adecuadamente. Así fue transcurriendo el tiempo y cada vez eran más los obreros y jóvenes que le seguían y la acompañaban en sus recorridos por la ciudad. Ella realizaba discursos políticos y una de las frases que más ella mencionaba en sus discursos era: digan que una voz de mujer les grita. Y esa era la forma de ella enaltecer en las plazas todo esto que estaba haciendo en pro de los obreros, las mujeres y sus familias. El 1 de mayo de 1925 fue elegida como la flor del trabajo en Medellín. Este título se le otorgaba a las mujeres jóvenes que impulsaban labores de beneficencia en favor de las familias obreras. Este nombramiento aumentó la popularidad que ella ya tenía dentro de la clase trabajadora y el compromiso que ella tenía con la justicia social, porque ella seguía luchando por esos 3 ochos, que eran trabajo, estudio y descanso, y empezó a escucharse en otros lugares. Entonces fue así como salía en compañía de otras personas a otros lugares y ciudades, como eran Manizales, Cali, Ibagué, Bogotá, donde llenaba las plazas. Con estos recorridos fue nombrada la flor del trabajo en Colombia, que era una gran distinción para una mujer en la época. Pero también, como tenía seguidores, tenía detractores, y sus detractores la catalogaban como revolucionaria. Decían que sus discursos incitaban a los trabajadores a la huelga y a enfrentarse a los empleadores y también a enfrentarse a la ley. Esto generó que en 1928 fuera encarcelada con todos los líderes obreros con que ella recorría estas ciudades. A los 3 meses recobró su libertad, pensando que ella realmente se había hecho una persona casi que peligrosa o una amenaza para la clase política de esa época, y fue así como agotada del activismo político, de no encontrar ese cambio que ella quería generar en la clase política colombiana, y que los dueños de las fábricas no querían cambiar esta realidad. Ella desafortunadamente se retiró de
de las plazas públicas y se dedicó a tejer en su casa con sus hermanas y allí terminó su vida pública. Bueno, es así como vemos que María Cano nos dejó realmente un legado muy importante porque fue la primera mujer activista en Colombia y también salió de una familia, si no pobre, de mentalidad muy abierta y conociendo las necesidades y las problemáticas sociales que se vivían dentro de la sociedad antioqueña y replegándola a todas las partes del país donde ella pudo dejar sus legados, dejar su conciencia de clase, organizar los grupos y nos enseñó que organizados, teniendo ideales, podemos lograr grandes cosas frente a la clase empresarial, que es la que rige los destinos financieros de las empresas. Bueno, y vamos a seguir ahorita en este hilo conductor hablando de mujeres que son hitos en la historia feminista y por lo tanto sindical. En este orden de ideas, les voy a contar un poco acerca de Bexabeth Espinal, quien fue una mujer que a sus 24 años lideró la primera huelga feminista. Fue una mujer hilandera, campesina, humilde, y que por lo tanto estas condiciones o estas características que ella tenía no le impidieron para nada liderar una de las grandes revoluciones que se tuvo en 1920. Esta huelga se destaca porque pues digamos que era un hito que una mujer se alzara digamos como en la revolución feminista y se alzara porque definitivamente ella decidió salir adelante con esta huelga y reclamar unos derechos que en estos momentos, pues que para su época era bastante, digamos, por así decirla, poco dados para las mujeres, ¿cierto? Entonces, esta huelga que duró 21 días, ella, digamos, como con todas sus compañeras, porque este sindicato fue mayoritariamente promovido por mujeres, alrededor del 80% de este sindicato era de mujeres, y que por su trabajo, digamos, no requerían fuerza física, entonces contrataban a las mujeres en condiciones muy precarias, ¿cierto? Tales como que por su obligación tenían que ir a trabajar descalzas, una condición bastante difícil para su época. Imaginémonos que nos obliguen a ir a trabajar descalzos, por así decirlo. Adicional a esto, tuvieron que sufrir estas mujeres muchos vejámenes, muchos maltratos, y también tuvieron que sufrir algún tipo de acoso y violencia sexual, que las obligaban porque estaban en una condición de marginalidad y por lo tanto, digamos que en el medio sus patronos, compañeros y demás lograron, digamos, como esta condición de poder y las abusaron sexualmente. ¿Qué es lo importante, digamos, de hablar de Betsabé? Pues su origen humilde, que definitivamente la destaca como una mujer guerrera, valiente, un ícono, digamos, en la historia del movimiento feminista y sindical, que fue capaz, digamos, de asumir en sus hombros toda una lucha que reivindicaba a las mujeres. Entonces, digamos que se destacan estos hitos, se destaca, digamos, su perseverancia por reivindicar los derechos de las mujeres, se destaca también que después de 21 días se logró finalmente, digamos, llegar a una negociación, que ella fue quien lideró esta negociación, que es también, digamos, como de las partes importantes que por su condición
de líder sindical, feminista, la llevó, digamos, a ese lugar y que ella se lo ganó. Es importante también destacar que las condiciones de pago en ese momento eran absurdas porque pues les pagaban 4 centavos, entre 4 y 1 centavo, por ejemplo, a la semana, eh, y que las mujeres ganaban menos, ¿cierto? En esa proporción ganaban menos. Y entonces esta fue también, digamos, como una de sus luchas, ¿cierto? Que tuvieran, digamos, mayores condiciones salariales, mejores condiciones, ¿cierto? Dado que tenían, digamos, condiciones más complejas a nivel de su desarrollo laboral, ¿cierto? Habían demasiados accidentes laborales, la condición del pago, digamos, no era equitativa, entonces esto también entró dentro de sus negociaciones. Quiero, digamos, como dejar ahí destacando que aún seguimos el legado de Betsabe Espinal, ¿cierto? La seguimos porque es un referente no solamente porque levantó, digamos, como toda una historia y un camino, digamos, para que nosotros sigamos esta senda, sino también porque es una inspiración para todas esas mujeres que hoy están levantándose también, levantando su voz, diciendo basta, diciendo ya no más, ¿cierto? También invitando a otras mujeres para que sigan esta lucha, sigan este ideario político, este ideario feminista, donde ellas se vean reflejadas en esas inspiraciones que tenemos, digamos, como María Cano, Elizabeth Espinal y otras que las han llevado también pues al cine, las han llevado a la literatura y que la idea es que no se queden ahí, que sigan, digamos, siendo vigentes y que cada vez en los sindicatos la presencia de las mujeres sea cada vez más fuerte, la voz sea escuchada, respetada y también lleguemos a tener incidencia social y política, no solo en el ámbito sindical, sino también, digamos, como en todos los ámbitos. Entonces, quiero cerrar ahí, darle paso en estos momentos a Carolina y también, digamos, como invitarlos a que se acerquen a la historia y a la biografía de cada una de estas mujeres que son un referente de inspiración para todas nosotras y para la lucha sindical y feminista. Y ahí ya cierro y le doy la entrada a Carolina. Muchas gracias, Lina. Pues con todo lo que tú nos comentas y nos comenta Orlando, y como se hizo, digamos, previamente, los principales interrogantes que nos deja, digamos, como este tema son cuál es esa representación sindical que existe hoy día, si esas luchas iniciales se conservan eh, independientemente del paso del tiempo. Entonces yo siento que para poder conversar eso y para poder tener una idea clara, primero tenemos que entender cómo nace el sindicalismo. Y es que este fue producto de una revolución industrial, ¿cierto? Que se dio con el propósito de defender los intereses económicos y laborales de un grupo de trabajadores organizado. Entonces, estamos hablando de nada más ni menos que la lucha de clases, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental porque la lucha de clases representa lo que es un proletario organizado en contra de una dominación económica y política burguesa. Hoy día, digamos, estaría más en términos del capital, pero entonces, esta clase obrera que está organizada, que está indignada, digamos, de esas condiciones materiales que están insoportables. Eh, Ellos al revolucionarse dan una transformación, ¿cierto? Esta transformación se da en términos de producción y asimismo revoluciona lo que es esta estructura económica. Desde ahí entendemos lo que es esta revolución industrial, dando lo que es el sindicalismo. Pero la pregunta que nos compete, que nos trae hoy el tema, es cómo esta revolución de esta estructura eliminó
o eliminaría lo que serían las jerarquías sexuales de la estructura proletaria. Y tristemente la respuesta sería que no las eliminó. Y no porque la mujer no pudo acceder, digamos, a lo que es un trabajo asalariado o a niveles más altos de educación, porque sí lo hizo, pues en comparación con lo que tuvo antes, sino porque la mujer no reconfiguró o no le pudieron reconfigurar lo que fueron los trabajos del cuidado. Entonces ella sí pudo acceder, digamos, a esta vía pública, pero no pudo acceder a lo que es, digamos, a una vida privada más digna. Aún así se le seguía segregando este espacio y solamente era para ella. Entonces, desde ahí ya vemos un claro problema en la revolución, ¿cierto? Entonces, por lo cual tenemos que tener, no están exentos de que su cultura organizacional sea históricamente masculinizada y por lo tanto que su movimiento, que a pesar de que sea emancipatorio, no esté pues alineado para hacerlo, ¿cierto? Que a pesar de que sea esto, no significa que esté en línea para poder eh, develar, digamos, estas estructuras, porque a fin de cuentas es un eco también de esas estructuras dominadas por el varón. Y yo quiero que cuando hablemos acá de varón, no hablemos de hombre, no hablemos o no pensemos en lo que es un hombre normal, un hombre asalariado. No, acá cuando hablamos de varón o este varón dominante, hablamos de un hombre con capital, con capacidad de agencia, con poder. Un hombre que tiene, digamos, las decisiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, que esos hombres son, digamos, los directivos, los hombres que son la cara, tenemos que tener en cuenta que esos roles que residen también allí, pues en lo que es el sindicalismo, se hace de una forma muy dual usualmente. Entonces se piensa en lo que es un líder y un subordinado, alguien activo y alguien pasivo, donde usualmente estos roles que son más, que poseen mayor liderazgo, son los que son ocupados por hombres. Entonces esto nos da a pensar una vez más cuáles son esas asimetrías que existen en estas organizaciones, ¿cierto? Entre la afiliación y la dirigencia femenina. Entonces, para que nos pensemos cuántas mujeres están afiliadas hoy día a mi sindicato y cuántas de estas están en un espacio de liderazgo, ¿cierto? Porque esto solamente representa que hay muy pocas mujeres que ocupan estos cargos en comparación al número de mujeres que están afiliadas. Entonces esta asimetría se provoca tanto por los estereotipos de género como por las relaciones de poder, donde se relega una vez más a que el sindicalismo es cosa de hombres. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que pensar de que esos pliegos de peticiones desconocen muchas de las necesidades de las trabajadoras. Y eso mismo lo que hace es conducir a sesgos en los procesos de negociación, por lo cual se ve que hay una cultura que es masculina o masculinizante y que devela muchos arreglos patriarcales en los procesos de representación y en los estilos mismos de la reivindicación sindical. Que pensemos, este estilo o esta forma o estas formas me representan a mí. Y tenemos que pensar que no, que cuando hablamos como con desde este enfoque más amplio de género, por así decirlo, no implica o no significa que solo lo vea desde una perspectiva hacia la mujer, sino un aspecto mucho más integral. Tenemos que ir develando, digamos, y desmintiendo y desmitificando que esto solo significa un apoyo hacia solo un grupo, sino que es algo mucho más integral. Entonces, gracias a que como es una cultura que es sumamente masculina y patriarcal, entonces la persistencia de estereotipos de género retratan usualmente a las mujeres como menos adecuadas para el liderazgo. Eso también ha contribuido mucho a lo largo del tiempo a lo que es la discriminación salarial, como lo comentó Lina con la historia de Chávez, y también, digamos, a la promoción de una mujer a que tenga
más cargas laborales, en este caso son responsabilidades relacionadas con el cuidado de los hijos y las tareas domésticas, ¿cierto? A lo privado. Entonces, las mujeres también tienden a tener muchas más dificultades de acceder a lo que son mentores o redes de apoyo que son fundamentales para el crecimiento y el éxito en el liderazgo. Entonces, si son mujeres que están ocupadas, que no tienen el tiempo y el espacio porque ese espacio privado les ha negado de cierta manera ir a ese espacio público, pues tampoco van a tener las herramientas para poder acceder a lo que es una representación sindical, ¿cierto? Tristemente, usualmente la tendencia es que las mujeres tiendan también a evaluar negativamente y de una forma mucho más crítica lo que es el liderazgo masculino, eh, el femenino sobre el masculino. Entonces, esta evaluación también se basa en mayor medida a esos mismos estereotipos de género que tienden a dificultar a sí mismo pues la representación de las mujeres. Y yo quiero que hagamos para finalizar, digamos, este tema en particular, y es un llamado que es también muy importante señalar que las diferencias de comportamiento de liderazgo están más relacionadas a lo que son el contexto o las circunstancias que el género a sí mismo, porque hay mujeres que también son patriarcales, hay mujeres que también son violentas, hay mujeres que también eh, no ayudan o no hay, digamos, como esta sororidad con la otra mujer en estos espacios de participación, a pesar de que la mayoría sean mujeres. Entonces también hay que pensarlos desde internamente, yo qué pactos tengo con qué sistema, bajo qué lineamientos mentales y, y sociales yo me rijo. Entonces ahí queda, digamos, como esta parte para evaluar. Bueno, Caro, muy interesante pues como esta parte que das, pero mirándolo ahora en la época actual y teniendo pues como todos estos conceptos, la verdad es que la participación de la mujer en los espacios sindicales aún está muy restringida porque aún siguen predominando esas masculinidades y esos conceptos que se tienen sobre poder. Por eso muchas no acceden, no acceden a estos espacios, ya sea por temor, por falta de tiempo, porque muchas, fuera de ser trabajadoras, madres, cuidadoras, tienen otros espacios, otras porque muchas veces se siente que dentro de la formación no tienen las cualidades o los mismos caballeros les hacen sentir que no tienen las condiciones ni las capacidades para estar en esos lugares. Pero a pesar de todas estas cosas, considero que las mujeres siempre hemos tenido ese carácter de libertad que nos lleva a sembrar esa semilla, a ser gestoras por encima de las dificultades para que las otras mujeres que vayan llegando a la vida sindical, a las organizaciones sociales, a ser lideresas, no se dejen opacar. Porque, como tú lo decías, a pesar de las reivindicaciones, nos falta mucha sororidad también entre nosotros, no solamente con la parte masculina, también entre nosotras. Es mirarnos como esas mujeres que estamos haciendo una lucha para que todas tengamos bienestar, no solamente unas cuantas. Y eso debe ser el reconocimiento y un factor esencial para que todas tratemos de liderar desde nuestros campos, desde nuestras capacidades, del conocimiento, del cuidado, del quehacer, no solamente por situaciones complejas y especiales, como dirían algunos, que tenés que tener títulos, magíster y todo eso. No,
las mujeres dentro de nuestro hogar también podemos ser unas líderes, y lo somos, y que cada una reconozca eso, las mujeres que cumplen oficios, las mujeres que han logrado tener educación, que todas nos juntemos y hagamos un nicho perfecto para que todas logremos ser eh, esa comunidad y ese valor, porque es que nosotros somos gestoras de vida, nosotros somos una cosa maravillosa, las mujeres, y también atraer a esos hombres que se hagan, y esa parte masculina que también nos hagan eco, porque ellos también son partícipes de todas esas mejoras de nosotros. Siempre tras de todas las luchas ha habido un ser masculino protector, no todos, porque hay unos que se sobrepasan en su fuerza, en cosas que dicen, pero ellos también han estado ahí con nosotras. Por eso mi invitación es a reconocernos, a valorarnos, a apoyarnos, a saber que todas esas luchas de siglos atrás y que ahora tenemos y todo lo que hemos ganado ha sido por todas esas mujeres abanderadas, fuertes, que no se dejaron derrotar a pesar de las condiciones complejas que habían en el momento y que siguen persistiendo al día de hoy. Gracias, Orlando, y gracias, Carolina. La verdad es que es una conversación bastante interesante en el sentido que buscamos es precisamente generar una incomodidad frente a estos temas, movilizar pensamiento crítico y también derribar de una u otra manera esos estereotipos que se vienen desarrollando, ¿cierto? Que históricamente han sido perpetuados, digamos, por modelos patriarcales, machistas, y que hay algo pues que yo destaco en lo que menciona Carolina y es el tema de la masculinización de las organizaciones sociales y políticas en el país y en el contexto colombiano, ¿cierto? Fruto de lo que mencionaba a nivel de esos fenómenos patriarcales. Yo destaco también, digamos, como en esa conversación y hago una invitación para que en otro momento conversemos acerca de la división sexual del trabajo, ¿cierto? Conversar acerca de Silvia Federici, una mujer que nos trae un texto que se llama El Calibán y las brujas, y donde precisamente hablamos acerca de esos roles que fueron tradicionalmente impuestos a las mujeres, tales como el cuidado del hogar, ¿cierto? La educación de los hijos, las labores domésticas, ya lo había repetido, estar, por ejemplo, al frente de los enfermos, de los ancianos. Y creo que estos estereotipos de género, digamos que nos marginó un poco de la participación política y esa masculinización de las organizaciones sociales y políticas en las cuales las mujeres no accedemos de manera fácil. Esta es una de tantas conversaciones en las cuales nos tenemos que preguntar, claro, uno, el rol de los hombres, cuál es su rol, cuál es su papel ahí, pero principalmente creo que es promover la conversación alrededor de cuál es nuestro enfoque, cuál va a ser nuestras fuerzas, cómo vamos, digamos, a empezar a generar un de resistir y empezar a abrirnos espacios donde tengamos paridad de género, ¿cierto? Esa es la idea y a eso es donde debemos de ir transitando cada vez más en las organizaciones sociales y políticas, barriales y efectivamente en el sindicato. La idea es cada vez llegar, yo no creo que hay que derribar muros de cristal, afortunadamente en otro espacio que conversamos este año hablábamos de no hablar de derribar muros de cristal porque hay que llegar, digamos, primero empezar como a subir escaleras poco a poco para
en algún momento poder derribar esos muros de cristal, ¿cierto? Una teoría, digamos, que nos trajo más el capitalismo, ¿cierto? Que nos trajo más un modelo neoliberal donde las mujeres que están más marginales no van a llegar ni siquiera a esos techos de cristal. Entonces, la invitación es esa, a seguir conversando. Creo que han tocado un tema de la sororidad. Yo creo que la sororidad debe de ser un espacio más adelante para que conversemos qué significa eso, ¿cierto? Y por qué lo llamamos sororidad y qué entendemos por sororidad, ¿cierto? Si es simplemente aceptarnos todas porque seamos mujeres, si es abrazarnos como mujeres, y digo abrazo, es un abrazo fraternal en la lucha de derechos que tenemos. Y yo creo que la sororidad también debe ser un espacio que converjan, puede ser pensamientos distintos, mujeres distintas, pero que también nos encontremos en un sentido común y es derribar esos estereotipos de género, eh, tratar de acercarnos cada vez más a lo que las mujeres entendemos por sindicalismo y cómo nos asumimos como lideresas en el movimiento sindical. Entonces creo que esa sororidad, estos espacios de conversación nos van dando como que hacia dónde vamos luego transitando, ¿cierto? Yo creo que esta es como otra conversación de esas que debemos de llegar y es qué significa sororidad, ¿cierto? Porque yo sé que algunas están más de concepto, otras no tanto, pero para quienes de pronto no están muy cerca de este concepto, yo quisiera que Carolina, ¿cierto? Que la tenemos aquí como experta, nos definiera un poco qué entiende ella por sororidad. Pues yo no voy a definir este concepto, sino más Carolina, que nos puede ampliar este concepto desde la perspectiva política y feminista que ella ha desarrollado y que es, digamos, como ya más adelante una conversación que podemos seguir dando, que ojalá tengamos la oportunidad de tener las compañeras que están en las sedes, los compañeros también, porque no que lleguen a un espacio para conversar acerca de qué significa dejar estos estereotipos de género y también digamos que podamos tener la oportunidad cada vez de escuchar nuevas voces de mujeres que quieran hacer presencia en el movimiento sindical y claro, pues efectivamente en esta organización sindical que es Asotra Confama, que está altamente, digamos, conformada por mujeres. Entonces le doy paso a Carolina para que, digamos, le vamos dando forma o vamos concluyendo un poco con este concepto de sororidad y dando alguna conclusión. Gracias, Carolina. Claro que sí, Lina. Pues no, realmente yo soy muy combativa, de hecho, con usar la palabra sororidad, porque realmente cuando se usa, pues digamos, como en el contexto, sobre todo colectivo, hablamos de una hermandad, digamos, entre mujeres, ¿cierto? Unas mujeres que se alinean para compartir y también para cambiar, digamos, la realidad que están viviendo debido a la opresión. Yo soy combativa con este término porque usualmente quieren poner a la mujer, digamos, en un término único, ¿cierto? Y no somos solo un tipo de mujer, somos muchos tipos de mujeres. Y cuando hablamos, digamos, de los tipos de opresiones y los tipos de estereotipos o de, o de también, digamos, de estereotipos sociales, físicos, de todo esto que, digamos, puede oprimir a una mujer, son muchos y se vienen dependiendo también de qué tipo de mujer sea. No es lo mismo, digamos, una mujer que vive una opresión por no poder haber estudiado a una mujer por, por su condición de clase social o su raza, ¿cierto? Entonces, cuando usualmente se emplea ese tipo de palabras, se habla de la mujer como un monolito, como si fuera solo una misma cosa. Y a veces se tienden a quitar o a desprestigiar estos otros apellidos que puede poseer una mujer. Y yo por eso soy tan partidaria del enfoque interseccional y este
enfoque, para los que no estén muy muy familiarizados con el término, es un enfoque del feminismo que se da a partir de tener en cuenta todas las variables que atraviesa una mujer, y gracias a estas variables que yo identifico en ella, vamos a mirar el campo, digamos, de esas opresiones y cómo esta mujer se va a poder, digamos, desligar de todas ellas, ¿cierto? Porque no es lo mismo una mujer empobrecida en, en un país occidental, en un país asiático, ¿cierto? No es lo mismo que esta mujer sea extranjera o no lo sea, que esta mujer tenga una buena capacidad adquisitiva o que no lo sea. No es lo mismo que es como se trata a un extranjero que tiene dinero al que no lo tiene, ¿cierto? Por poner, digamos, como ejemplos varios. Entonces, me gusta mucho este término porque abarca, digamos, como toda una totalidad de opresiones o privilegios que puede poseer una mujer. Entonces, cuando hablamos, digamos, en este caso del sindicalismo, y hablamos de pensar en las mujeres con este espacio o con este término en lo que es la sororidad, usualmente se tiende a perder eso, y es ver a esa mujer como una mujer que tiene este montón de otras causas, de otras situaciones base que hacen que ella sea de tal forma o sufra ciertas cosas de tal forma. Y usualmente las mujeres no llegamos a ver eso, digamos, en estos espacios, ¿cierto? Entonces, desde ahí podemos empezar a cuestionarnos, porque a veces hay mujeres que están tan cómodas en espacios en los que no participan. Y es algo que yo, como lo comenté al inicio, y era, esto se debe tanto al contexto como a la posición económica y social, ¿cierto? Entonces, desde ahí hay que pensarnos qué sororidad queremos para las mujeres sindicales, que a pesar de que todas seamos distintas y de que, digamos, tengamos todas estas opresiones que nos aquejan de un modo u otro, podamos converger en este punto de lo que es esta participación. Y yo creo que aquí es el punto clave para empezar a cuestionarnos, y es qué participación o qué tipo de participación estoy teniendo yo en los aspectos no privados de mi vida, ¿cierto? En esos aspectos en los que puedo ser protagonista, y no realmente tenemos que ser eh, una, una Angela Davis, una María Cano, no, pero sí podemos protagonizar desde distintas esferas, y es valorarlo, valorar cómo cada una desde su liderazgo, así sea pequeño o grande, como lo catalogue eh, la sociedad externa a nosotras, es importante, ¿cierto? Tampoco podemos demeritar ese trabajo individual que puede hacer la mujer desde la posición que lo puede hacer, porque cada lucha interna que logra subir un escalón a una opresión, eso ya es una ganancia y deberíamos de verlo así, porque ya que todas no tenemos estas mismas capacidades. Entonces sí, hay que pensarnos es esta participación, cómo, cómo la vemos como un amigo, como un enemigo, la vemos como una posibilidad, sobre todo en esos términos, la posibilidad de poder hacerlo. Entonces siento que esa es la principal reflexión, sobre todo. Muchas gracias a Carolina por la invitación a reflexionar frente al concepto de sororidad. Me voy muy contenta porque me encanta que me construyan o que me generen nuevas formas de pensarme los conceptos, y más allá de pensarse los conceptos es también vivenciarlos y asumirlos de otra manera. Entonces me llevo el concepto de hermandad, lo seguiré trabajando, lo seguiré eh, poniendo en mis conversaciones, y por lo tanto, pues seguirlos invitando a que nos sigan escuchando en este podcast. Son conversaciones que venimos haciendo sobre el mundo del sindicalismo, sobre temas de salud mental. Hoy quisimos traer este tema de feminismo en el ambiente, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en la vida política, en la vida social, y que sigamos escuchando, participando, y que sigan siguiéndonos en estos podcasts que los hemos hecho con mucho cariño para todos y todas.
Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar tu reseña y compartirlo con quienes creas que también pueden estar interesados. Nos encanta conocer las opiniones de todos y todas y pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de nuevos episodios. Un abrazo y gracias para todos y todas. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá. Mano vieja que trabaja bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. De mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, Manos de tierra, maíz